Cuando la desesperación toca a la puerta, la moral no siempre puede responder. Durante 15 años viví 5 vidas diferentes con 5 maridos diferentes en 5 pueblos vecinos. Nadie lo supo, hasta que todo se derrumbó en un solo día. Hola mis queridos, soy María Eulalia, tengo 78 años hoy. Si estás viendo este video, por favor, dale like, suscríbete al canal Diario de la Abuela y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes de nuestra América Latina. Voy a contar hoy una historia que guardé en secreto por más de 40 años. Una historia de desesperación, de malas decisiones, pero también de supervivencia. No me enorgullezco de lo que hice, pero tampoco puedo negar que fue lo que me mantuvo viva y a mis hijos también. Todo comenzó en 1972. Yo tenía 25 años, 3 hijos pequeños, Rodrigo de 6 años, Mariana de 4 y el pequeño Santiago de apenas 2 añitos. Mi esposo, Augusto, trabajaba como vendedor de maquinaria agrícola. Al menos eso decía. Le creí durante 7 años de matrimonio, hasta que un día regresé del mercado y encontré la casa vacía. No solo había desaparecido, sino que se llevó todo lo que teníamos de valor, los pocos pesos que guardábamos debajo del colchón, mi pequeño conjunto de joyas que heredé de mi madre, incluso las mejores ollas de la casa. En la mesa de la cocina, solo una nota escrita a las prisas. No puedo seguir con esta vida, no me busques. Aquellas palabras destrozaron mi alma. No era solo el abandono, era la traición, la cobardía. Me quedé allí parada, con los niños llorando de hambre a mi alrededor, sin saber qué hacer. En aquel tiempo, una mujer abandonada era vista como un fracaso. Volví a casa de mis padres en el pueblo, pero mi padre, hombre estricto del campo, me recibió con palabras duras. Deshonraste a nuestra familia 2 veces. Primero embarazándote antes del matrimonio y ahora siendo abandonada. No hay lugar para ti aquí. Pasé solo una noche durmiendo en el granero con mis hijos. A la mañana siguiente, tomé lo poco que tenía y partí. Con 3 niños pequeños, sin dinero y sin apoyo familiar, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Conseguí un cuarto en los fondos de una pequeña pensión, a cambio de trabajar lavando ropa y limpiando las habitaciones. Los niños se quedaban solos mientras yo trabajaba. Por la noche cosía ropa, usando una vieja máquina que la dueña de la pensión me prestó. Dormía apenas 3 horas por noche, pero aún así, el dinero apenas alcanzaba para alimentar a mis hijos. Fue cuando Rodrigo, mi hijo mayor, enfermó. Una fiebre que no bajaba, una tos que no pasaba. El médico dijo que era neumonía y necesitaba medicamentos caros. En ese momento, mirando la carita pálida de mi hijo, sentí que haría cualquier cosa para salvarlo. En la pensión, conocí a un viajero, don Antonio, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en el pueblo vecino, a 30 kilómetros de donde estábamos. Siempre venía al pueblo para comprar mercancías y se quedaba en la pensión. Era un hombre de mediana edad, viudo, sin hijos. Comenzó a notarme, a traer pequeños regalos para los niños. Un día me ofreció ayuda con los medicamentos de Rodrigo. Una mujer bonita como tú no debería pasar por tantas dificultades, decía. Cuando me propuso que fuera a vivir con él como su esposa, vi allí una oportunidad de supervivencia. No había amor, pero había necesidad. Acepté, pero con una condición, que pudiera seguir trabajando con costuras. Él estuvo de acuerdo siempre que yo cuidara bien de la casa y fuera una buena esposa. Me mudé a su pueblo, San Sebastián del Campo, y comencé a llamarme Eulalia, mi segundo nombre que casi nadie conocía. Antonio no era un hombre malo, pero era controlador. Medía cada centavo, cuestionaba cada gasto. El dinero que ganaba con las costuras iba casi todo para los medicamentos de los niños y para guardar un poco. Mi pequeño fondo de emergencia que él no sabía que existía. 6 meses después, aún con techo garantizado, comida en la mesa y los niños en la escuela, me di cuenta de que el dinero seguía siendo insuficiente. Rodrigo necesitaba un tratamiento continuo para los pulmones, y los otros 2 también tenían sus necesidades.
fue cuando surgió la idea que cambiaría mi vida para siempre. Una cliente de mis costuras, dueña de un pequeño salón de belleza en Ribera de las Flores, pueblo a 25 kilómetros de San Sebastián, comentó que su hermana estaba buscando a alguien para hacer vestidos de fiesta. Paga muy bien, pero necesita que la costurera vaya hasta allá para las pruebas. Aquella era la oportunidad que necesitaba. Comencé a ir a Ribera una vez por semana, diciéndole a Antonio que estaba comprando telas especiales. En poco tiempo, mis costuras se volvieron famosas en el pueblo y fue allí donde conocí a Gerardo, dueño de una pequeña fábrica de zapatos. Un hombre más joven, soltero, encantado con mis historias inventadas sobre ser una joven viuda de Ciudad de México, que vino al interior para recomenzar su vida. Para él, yo era Celia, nombre de una prima lejana que falleció joven. Cuando Gerardo me pidió matrimonio, 6 meses después, vi allí una oportunidad de aumentar aún más nuestra seguridad financiera. Creé una rutina cuidadosa. 3 días en San Sebastián con Antonio, 3 días en Ribera con Gerardo, y un día comprando telas, que en realidad era cuando organizaba todo y descansaba un poco. Los niños estaban en régimen de semi-internado en una escuela católica que Antonio pagaba, creyendo que era un gesto de generosidad, sin saber que era exactamente lo que yo necesitaba para mantener mi esquema funcionando. Los visitaba en los 2 días permitidos por semana, alternando entre mis 2 identidades. Lo más difícil no era mantener las mentiras, era vivir con la culpa. Cada noche, acostada al lado de un hombre que creía ser mi único marido, lloraba silenciosamente, pidiendo perdón a Dios. Pero entonces recordaba las caritas de mis hijos, cómo estaban más saludables, mejor alimentados, con acceso a educación, y me decía a mí misma que el fin justificaba los medios. El plan funcionó por casi 1 año. Había creado una rutina impecable, historias consistentes e incluso apariencias diferentes. Con Antonio, yo era la ama de casa simple, cabello siempre recogido, ropa discreta. Con Gerardo era más moderna, usaba maquillaje ligero, cabello suelto y ropa que yo misma cosía con un toque más actual. Entonces llegó la sequía de 1974. La tienda de Antonio comenzó a sufrir, pues los clientes, en su mayoría agricultores, no tenían dinero para comprar. Su humor empeoró y con ello vinieron las primeras agresiones, primero verbales, después físicas. La primera vez que levantó su mano contra mí fue cuando cuestioné por qué estaba bebiendo tanto. La bofetada fue tan fuerte que caí al suelo de la cocina. «No eres nadie para cuestionarme. Si no fuera por mí, ¿tú y esos hijos tuyos estarían en la calle?», gritó con el dedo apuntando a mi cara. Aquella noche me encerré en el cuarto con los niños y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado, y yo también. ¿Qué más podía hacer? Las agresiones se volvieron más frecuentes. Yo escondía los moretones con ropa de mangas largas y maquillaje cuando iba a Ribera. Gerardo, por otro lado, era amable, pero también tenía sus problemas. Era obsesivo con el control. Quería saber dónde estaba yo cada minuto del día. Llamaba varias veces cuando yo decía estar en casa cosiendo. Fue en ese periodo que conocí a Sebastián en Monteverde, tercer pueblo del circuito. Comerciante de telas, frecuentaba las mismas ferias que yo cuando compraba materiales. Para él, yo era Carmen, una costurera de origen español. Incluso creé un ligero acento para completar la farsa. Sebastián era un hombre generoso, extrovertido y rápidamente se encantó conmigo. A diferencia de los otros 2, Sebastián no era controlador ni agresivo. Su problema eran los celos enfermizos. Aún así, cuando me invitó a ser su compañera y cuidar de su tienda de telas, vi allí una oportunidad de escapar de las agresiones de Antonio y de la vigilancia de Gerardo. Además, trabajar con telas sería perfecto para mi oficio de costurera. Adapté mi rutina nuevamente. Ahora eran 2 días con cada uno de los 3 hombres y un día para la organización. Los niños continuaban en el internado, cada vez más distantes de mí. Eso me partía el corazón, pero me repetía que era todo por ellos, para garantizar su futuro. La culpa crecía dentro de mí. A veces me despertaba en medio de la noche,
sofocada, como si el peso de las mentiras me estuviera aplastando. Comencé a tener pesadillas frecuentes, donde era descubierta, arrastrada por las calles, apedreada por la multitud. En otros sueños, veía a mis hijos siendo alejados de mí, llamando por auxilio mientras yo estaba presa, incapaz de alcanzarlos. El dinero que lograba ahorrar iba a una cuenta bancaria en un cuarto pueblo, Cruz del Sur, donde comencé a construir una pequeña casa, mi plan de escape, para cuando los niños fueran mayores y yo pudiera finalmente parar con aquella vida de mentiras. Fue en una de mis visitas a Cruz del Sur que conocí a Nelson, profesor de la escuela técnica local. Un hombre culto, refinado, que se encantó con mis historias sobre literatura, todas aprendidas en los libros que devoraba en las pocas horas libres que tenía. Para él, yo era Regina, una maestra de primaria viuda que estaba construyendo una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos. Nelson representaba todo lo que yo soñaba ser. Educado, respetado en la comunidad, capaz de conversar sobre cualquier tema. Cuando me pidió compromiso, 6 meses después, no pude rechazar. Adapté mi rutina nuevamente, reduciendo el tiempo con cada uno de los otros hombres. A estas alturas, en 1976, ya vivía 4 vidas diferentes, con 4 nombres diferentes, 4 guardarropas diferentes, 4 maneras de hablar, de comportarme. Era como si me hubiera dividido en 4 mujeres distintas, cada una interpretando un papel diferente. El cansancio era inmenso, pero el miedo a ser descubierta era aún mayor. Los niños crecían. Rodrigo, a los 10 años, ya comenzaba a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué nos mudábamos tanto? ¿Por qué yo desaparecía por días? ¿Por qué teníamos que mentir sobre nuestro pasado? Inventé historias sobre un exmarido peligroso que nos perseguía, sobre la necesidad de escondernos. La culpa me consumía cada vez que veía la confusión en sus ojos. En una tarde lluviosa de 1977, mientras regresaba de Cruz del Sur a San Sebastián, el autobús donde viajaba sufrió un pequeño accidente. Nada grave, apenas algunos rasguños en mi caso, pero suficiente para que me llevaran al hospital para exámenes. Fue allí donde conocí a Joaquín, médico recién graduado que cuidó de mis heridas. Joaquín era diferente de los otros, callado, tímido, pero con una mirada que parecía ver a través de mí. Cuando me invitó a un café después de mi alta, acepté más por educación que por interés. No planeaba iniciar una quinta relación, pero Joaquín tenía algo que los otros no tenían. Parecía genuinamente interesado en mí, no en lo que yo podría hacer por él. Para Joaquín, yo era Lourdes, enfermera que trabajaba en pueblos vecinos. Nuestra relación comenzó como amistad, pero pronto se transformó en algo más. Él vivía en Santa Lucía, el 5.º pueblo de mi circuito personal. Cuando me propuso que viviéramos juntos, después de apenas 3 meses, vi allí no solo una fuente más de seguridad financiera, sino tal vez una oportunidad de afecto verdadero. Reorganicé mi vida una vez más. Ahora eran aproximadamente 1 día y medio con cada hombre, con viajes constantes entre los 5 pueblos. El cansancio era absurdo. Comencé a perder peso, a tener problemas de salud. Mi cabello comenzó a caerse, mis uñas se quebraban fácilmente. A veces me despertaba confundida, sin saber inmediatamente qué nombre responder, en qué casa estaba. Fue en ese período, en 1979, después de casi 7 años viviendo múltiples vidas, que me di cuenta. Estaba atrapada en una trampa que yo misma creé. Lo que comenzó como una estrategia desesperada de supervivencia se había transformado en una prisión. No podía simplemente abandonar esas vidas. Cada uno de aquellos hombres conocía una parte de mí. Cada uno podría denunciarme, destruirme. Varias veces pensé en huir, en tomar a los niños y desaparecer. ¿Pero hacia dónde? ¿Con qué dinero? ¿Y qué futuro tendrían mis hijos? ¿Siempre huyendo, siempre escondiéndose? No, necesitaba continuar. Al menos hasta que Rodrigo terminara los estudios y pudiera trabajar, hasta que los 3 estuvieran encaminados en la vida. Lo que no sabía es que el destino tenía otros planes para mí.
planes que involucrarían un embarazo inesperado, un accidente y un encuentro que lo cambiaría todo. El año era 1980. Ya vivía en esa situación desde hacía casi 8 años. Mis hijos estaban creciendo. Rodrigo con 14 años, Mariana con 12 y Santiago con 10. Ellos continuaban en régimen de semi-internado, viniendo a casa solo los fines de semana, alternando entre los 5 pueblos donde yo mantenía mis diferentes vidas. Para ellos, había creado una historia sobre trabajar como enfermera itinerante, cuidando pacientes en varias localidades. Aquel año percibí algo que me dejó en pánico total. Mi menstruación estaba retrasada. A los 33 años, pensé inicialmente que podría ser el inicio de la menopausia precoz, resultado del estrés absurdo que vivía diariamente. Pero cuando las náuseas matutinas comenzaron, no había más cómo negarlo. Estaba embarazada. El descubrimiento me dejó paralizada de terror. Un embarazo sería imposible de esconder o explicar. ¿Cómo justificaría a los otros 4 maridos la aparición de una barriga? ¿Cómo explicaría el bebé después? Y lo peor, ni siquiera tenía certeza de quién era el padre. Hice cuentas mentalmente varias veces. Por la fecha de la última menstruación, el bebé solo podría ser de Nelson, el profesor, o de Joaquín, el médico. Independientemente de cuál de los dos fuera el padre, no conseguiría mantener mi esquema funcionando por mucho más tiempo. Lloré por noches enteras, escondida en el baño para que nadie me oyera. Pensé en todas las posibilidades. Aborto, que era y aún es ilegal. Contar la verdad a uno de los hombres y huir con él, o simplemente desaparecer sola. Cada opción parecía peor que la otra. Decidí que contaría a Joaquín, el médico. Entre todos, me parecía el más comprensivo y siendo del área de salud, tal vez podría ayudarme con el embarazo sin muchos cuestionamientos. Planeé todo cuidadosamente. Terminaría con los otros 4 gradualmente, inventando historias sobre enfermedades en la familia que me obligarían a mudarme lejos. Pero la vida tiene una manera cruel de deshacer nuestros planes. En la misma semana en que decidí contarle a Joaquín, Antonio, mi primer marido, el dueño de la tienda de abarrotes, sufrió un derrame cerebral. No podía abandonarlo en aquel momento, sería inhumano. Decidí postergar mis planes y cuidar de él mientras estuviera enfermo. Al mismo tiempo, Gerardo, el fabricante de zapatos, estaba con problemas financieros serios y hablaba de vender todo y recomenzar en otra ciudad. Sebastián, el comerciante de telas, estaba más celoso que nunca, cuestionando cada minuto que yo pasaba fuera de casa. Y Nelson, el profesor, acababa de darme un anillo de compromiso, queriendo oficializar nuestra unión. Mi vida se estaba derrumbando en todos los frentes y el embarazo avanzando. Comencé a usar ropa más holgada. Hablaba sobre haber engordado debido a la edad. Para mi suerte, si es que puedo llamarlo así, nunca tuve barrigas muy grandes en los embarazos anteriores. Y este no fue diferente. En el 5.º mes, cuando la barriga ya estaba más visible, inventé una historia sobre un problema en los riñones que causaba hinchazón abdominal. Mostré hasta recetas médicas falsificadas para quien cuestionara. El problema es que esa mentira exigía otras: exámenes, consultas, medicamentos especiales. Fue cuando tuve la idea de usar la enfermedad ficticia como excusa para pasar más tiempo en Santa Lucía, el pueblo de Joaquín, alegando que allí había un especialista renal. Esto me daría tiempo para planear mi fuga definitiva, juntar dinero suficiente y decidir a dónde ir. En el 6.º mes de embarazo, en un domingo lluvioso de octubre de 1980, viajaba de San Sebastián para Santa Lucía, en el autobús intermunicipal. El camino pasaba por una sierra peligrosa, con curvas cerradas. Aquel día, con la pista mojada, el conductor perdió el control en una de las curvas. El autobús no llegó a volcarse, pero golpeó violentamente contra el guardrail. Fui lanzada contra el asiento de enfrente. El dolor fue inmediato y avasallador, como si 1000 cuchillos estuvieran siendo clavados en mi vientre. Sentí un líquido caliente escurriendo por mis piernas y supe en ese momento:
Algo estaba terriblemente mal con el bebé. Cuando la ambulancia llegó, yo ya estaba semiconsciente. Oí vagamente a los paramédicos discutiendo sobre a qué hospital llevarme. Por un golpe del destino cruel, decidieron por el Hospital Regional San Vicente, el único de la región equipado para emergencias obstétricas. El mismo hospital donde Joaquín trabajaba, que atendía pacientes de todos los 5 pueblos donde yo mantenía mis vidas secretas. En el hospital, entre flashes de conciencia e inconsciencia, recuerdo oír mi nombre siendo llamado varias veces, pero nombres diferentes. «Señora Eulalia, señora Celia, ¿puede oírme?». La confusión era total. En mi ficha de identificación encontrada en mi bolso constaba el nombre de Lourdes. Fui llevada directo a la sala de cirugía. El bebé estaba en sufrimiento fetal. Necesitaban hacer una cesárea de emergencia. Antes de ser anestesiada, agarré el brazo de una enfermera y susurré: «Mis hijos, en el internado Santa María, avíseles». Fue mi último pensamiento consciente antes de la oscuridad. Desperté horas después, aún groggy por la anestesia. Lo primero que hice fue tocar mi barriga. Estaba vacía. Entré en pánico, intentando levantarme, queriendo saber de mi bebé. Una enfermera me calmó, diciendo que la niña, sí, era una niña, estaba en la UCI neonatal, prematura pero estable. Fue cuando noté el clima extraño en el cuarto. La enfermera evitaba mirarme a los ojos, parecía incómoda. Hay alguien queriendo verla», dijo hesitante. En realidad son varias personas, pero no sabemos a quién autorizar. Mi sangre se heló. Intenté sentarme, ignorando el dolor lacerante de la cirugía reciente. «¿Quién?», pregunté, aún sabiendo ya la respuesta. «Bueno, hay un señor que dice ser su esposo, Antonio, y otro que también afirma ser su esposo, Gerardo, y un tercero, Sebastián. Todos trajeron documentos y todos están bastante alterados, exigiendo explicaciones. El castillo de naipes que construí a lo largo de 8 años se derrumbaba de una vez. No había más cómo huir, cómo mentir. La hora de la verdad había llegado de la peor manera posible. «¿Y Joaquín? ¿Y Nelson?», pregunté con una voz casi inaudible. La enfermera frunció el ceño, confusa. «El doctor Joaquín está de guardia hoy. Fue él quien hizo su cirugía. En cuanto a Nelson, no conozco a ninguno con ese nombre que haya venido a buscarla». La cruel ironía del destino. El hombre al que planeaba elegir para revelar mi embarazo acabó siendo el médico que trajo a mi hija al mundo, sin saber que era suya, o al menos potencialmente suya. En aquel momento, oí gritos en el pasillo, voces masculinas alteradas, exigiéndose explicaciones, acusándose mutuamente de locura. «Ella es mi esposa», gritaba una voz que reconocí como la de Antonio. «¿Estás loco? Celia es mi novia desde hace más de 5 años», respondía Gerardo. La puerta del cuarto se abrió con violencia. 3 hombres entraron al mismo tiempo, seguidos por guardias del hospital intentando contenerlos. Antonio, Gerardo y Sebastián, 3 de mis 5 maridos, frente a frente por primera vez, todos mirándome con una mezcla de shock, rabia e incredulidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. 5, 10, 15 segundos donde nadie dijo nada, solo me miraban en la cama del hospital, pálida, aún conectada a tubos y monitores. Fue Sebastián quien habló primero con voz temblorosa de emoción. «Carmen, o sea cual sea tu verdadero nombre, ¿qué significa esto?». En ese instante, la puerta se abrió nuevamente. Era Joaquín, aún vestido con la bata de cirujano, sosteniendo una tablilla. Al ver la escena, se congeló. «Lourdes, ¿qué está pasando aquí?». 4 hombres, 4 vidas diferentes, todos convergiendo para aquel cuarto de hospital, para aquel momento de revelación brutal. Solo faltaba Nelson, que probablemente aún no sabía del accidente, y agradecí silenciosamente por eso. «Puedo explicar», comencé, pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Cómo explicar 8 años de mentiras? ¿Cómo justificar las vidas dobles, triples, quíntuples que llevaba?
No había explicación que pudiera atenuar aquella traición múltiple. Los guardias finalmente lograron convencer a los hombres de salir del cuarto. Un médico mayor, jefe de Joaquín aparentemente, entró y me dio un sedante, diciendo que necesitaba descansar, que aquella confusión podría esperar hasta que yo estuviera recuperada de la cirugía. Pero todos sabíamos que no habría recuperación completa de aquello. Mi vida, como la conocía, había terminado. En las semanas que siguieron, el escándalo se esparció como fuego en paja seca por todos los 5 pueblos. La mujer de los 5 maridos me llamaban. Fui tema de conversaciones en bares, salones de belleza, iglesias. Las historias se volvían cada vez más exageradas con cada repetición. Decían que había robado fortunas de mis maridos, que tenía hijos con cada uno de ellos, que formaba parte de una secta religiosa extraña. Mis hijos sufrieron el peor impacto. Fueron retirados del internado. Nadie quería niños asociados a aquel escándalo. Rodrigo, a los 14 años, se volvió taciturno, negándose a hablarme. Mariana lloraba constantemente, preguntando por qué teníamos que ser odiados por todos. Solo Santiago, con su inocencia de niño de 10 años, aún me miraba sin juzgarme. Fui expulsada de la casa que compartía con cada uno de los hombres. Ninguno de ellos quiso escucharme. Ninguno quiso saber mis motivos. Para ellos, yo era solo una estafadora, una mentirosa, una mujer sin moral ni escrúpulos. El golpe final vino cuando el DIF, que comenzaba a estructurarse en México en aquella época, abrió un proceso para quitarme la custodia de mis hijos. Alegaban que yo no tenía condiciones morales para criarlos, que era una influencia perniciosa, un mal ejemplo. En medio de ese caos, mi hija recién nacida, a quien bauticé como Clara, pues en medio de tanta oscuridad, ella era mi única luz, luchaba por su vida en la UCI neonatal. Nacida a los 8 meses, con apenas 8 kilos, sus pulmones no estaban completamente desarrollados. Los médicos no daban muchas esperanzas. Yo visitaba a Clara todos los días, enfrentando las miradas de desprecio del equipo hospitalario. Me sentaba al lado de la incubadora y le hablaba por horas, pidiéndole que fuera fuerte, que luchara, prometiéndole que encontraría una manera de arreglarlo todo, de darle a ella y a sus hermanos una vida digna, honesta. En una de esas visitas encontré a Joaquín en la UCI. Él me miró largamente, sin decir nada. Después se aproximó a la incubadora de Clara. «Tiene el mismo formato de ojos que yo tenía cuando bebé», dijo finalmente en voz baja. Mi madre guardó fotografías. No respondí. No había qué decir. «¿Por qué?», preguntó después de un largo silencio. «¿Por qué hacernos esto? Éramos 5 hombres que confiaron en ti, que abrieron sus corazones, sus casas». Las lágrimas escurrían por mi rostro. «No comenzó como un plan», murmuré. «Comenzó como desesperación». Una mujer sola con 3 hijos pequeños para alimentar en 1972. No imaginas lo que es eso. Le conté todo allí mismo, al lado de la incubadora, donde nuestra hija luchaba por la vida. Hablé del abandono, del rechazo de mi familia, de la enfermedad de Rodrigo, de las decisiones imposibles que tuve que tomar. Hablé del miedo constante, de la culpa que me corroía, de los planes que tenía de acabar con todo y recomenzar una vida honesta. Joaquín escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundamente. No puedo decir que entiendo o que perdono, pero sé que Clara va a necesitar a los 2, y tus otros hijos también te necesitan. Fue la primera mano extendida en medio del desastre, el primer vislumbre de que tal vez, solo tal vez, hubiera un camino de redención para mí. Pero ese camino sería largo y doloroso. Perdí la custodia temporal de mis 3 hijos mayores, que fueron enviados a un albergue temporal. Clara continuaba en la UCI con pronóstico incierto. Yo estaba sin casa, sin dinero, con una reputación destruida en 5 pueblos diferentes. Fue en ese punto más bajo que encontré una improbable aliada. Sor Concepción, monja que dirigía la lavandería del Hospital San Vicente. Ella me vio llorando en la capilla del hospital una noche después de otra visita a la UCI. «El Señor perdona todos los pecados, hija mía»,
dijo, sentándose a mi lado. Y si Él puede perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Sor Concepción me ofreció un pequeño cuarto en los fondos del convento y trabajo en la lavandería. No era mucho, pero era un comienzo. Un techo, comida en la mesa y la oportunidad de estar cerca de mi hija mientras luchaba por su vida. Las monjas me acogieron sin juzgarme, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Y fue allí, separando sábanas sucias y operando máquinas de lavar industriales, que comencé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Clara mejoró lentamente, ganando peso, volviéndose más fuerte. Después de 3 meses en la UCI, finalmente pude sostenerla en brazos, sin tubos ni cables. Era un milagro, una segunda oportunidad que yo no merecía, pero por la cual estaba infinitamente agradecida. Ahora, con Clara en brazos y un techo sobre nuestras cabezas, mi próxima batalla sería recuperar a mis otros hijos. Pero para eso tendría que enfrentar no solo al sistema judicial, sino también a mi propio pasado, en un juicio donde todas mis mentiras serían expuestas, donde tendría que mirar a los ojos de los hombres que engañé y pedir, si no perdón, al menos comprensión. El año era 1981 y mi verdadero camino de redención apenas comenzaba. Los primeros meses de 1981 fueron los más sombríos de mi vida. Viviendo en el pequeño cuarto en los fondos del convento, trabajando en la lavandería hospitalaria, bajo la protección de Sor Concepción, yo vivía en función de 2 cosas: cuidar de la pequeña Clara, que finalmente había salido de la UCI, y luchar para recuperar la custodia de mis otros 3 hijos. El sistema de asistencia social en los años 80 era precario, casi inexistente. Mis hijos estaban en un albergue administrado por la iglesia en el pueblo vecino. Yo podía visitarlos apenas una vez por semana, siempre bajo supervisión. Aquellas visitas partían mi corazón. Rodrigo, mi primogénito, ahora con 15 años, se negaba a hablarme o incluso a mirarme a los ojos. Mariana, con 13, lloraba todo el tiempo, alternando entre abrazarme desesperadamente y acusarme de haber arruinado sus vidas. Solo Santiago, el menor de 11 años, aún mantenía alguna dulzura conmigo, aunque sus ojos revelaban una tristeza profunda que ningún niño debería cargar. ¿Cuándo vamos a volver a casa, mamá?, me preguntaba todas las semanas, y yo no tenía respuesta. ¿Cuál casa? Ya no tenía un hogar que ofrecerles. En abril de aquel año recibí la citación que tanto temía. Sería juzgada por fraude, falsedad ideológica e incluso por bigamia, aunque técnicamente nunca me hubiera casado oficialmente con ninguno de los 5 hombres. El juicio sería en junio en el juzgado del distrito, que englobaba los 5 pueblos donde yo había vivido mis vidas paralelas. En las semanas que antecedieron al juicio, caí en un pozo de desesperación. No tenía dinero para contratar un abogado. Los pocos ahorros que había conseguido esconder a lo largo de los años habían sido usados para los cuidados de Clara, que aún necesitaba tratamiento especializado para los pulmones. Fue Sor Concepción quien una vez más me tendió la mano. Ella conocía a un joven abogado recién graduado que trabajaba en causas pro bono para el convento. Es inexperto, pero tiene buen corazón y una mente aguda, me dijo. Y más importante, no te juzgará por tus errores, solo por tus motivos. El lic. Pablo tenía apenas 26 años y un idealismo que solo los muy jóvenes consiguen mantener intacto. Cuando nos encontramos por primera vez en la pequeña biblioteca del convento, no demostró ningún desprecio o juicio, solo escuchó por horas, mientras yo relataba toda mi historia, desde el abandono de mi primer marido hasta el accidente que reveló todo. No le voy a mentir, doña María Eulalia, dijo cuando terminé mi relato. Sus posibilidades son pequeñas. La sociedad es muy dura con mujeres que huyen del papel esperado, especialmente madres, pero tenemos algunos puntos a nuestro favor. Su plan era simple: no negar nada, pero contextualizar todo.
mostrar que mis acciones, aunque moralmente cuestionables, fueron motivadas por la desesperación de una madre intentando proteger a sus hijos en una sociedad que no ofrecía alternativas para mujeres abandonadas. El día del juicio llegó con una rapidez aterradora. El tribunal estaba lleno. Mi caso se había convertido en una sensación local, alimentando chismes y especulaciones por semanas. Al entrar en la sala, sentí el peso de cientos de miradas juzgadoras, y allí estaban ellos, en la primera fila: Antonio, Gerardo, Sebastián y Nelson. Solo Joaquín no estaba presente. Él había optado por no presentar quejas contra mí, un pequeño gesto de misericordia que significaba el mundo en aquel momento. El fiscal fue implacable, pintándome como una estafadora calculadora que manipuló a hombres honestos y trabajadores para extorsionarles dinero y comodidad. Esta mujer, dijo, apuntándome con desprecio, representa todo lo que hay de errado con la degradación moral de nuestra sociedad. Ella eligió el camino de la mentira, de la traición, del engaño, cuando podría haber trabajado honestamente para sustentar a sus hijos. Cuando fue el turno del lic. Pablo, para hablar, sorprendió a todos con su elocuencia. No intentó retratarme como una santa, sino como una mujer desesperada, abandonada por la familia, por la sociedad y por el Estado, que tomó decisiones erradas movida por el instinto más básico de una madre: proteger a sus hijos. Señores jurados, dijo, antes de juzgar a esta mujer, pregúntense, ¿qué harían ustedes si estuvieran solos con 3 niños pequeños para alimentar, sin educación formal, sin apoyo familiar, en un país donde mujeres solas son vistas como parias? ¿Cuál es el valor de una mentira cuando se compara con el hambre de un hijo? El momento más difícil vino cuando los hombres fueron llamados a testificar. Uno por uno relataron cómo me conocieron, cómo creyeron en mis historias, cómo abrieron sus corazones y hogares para mí. El dolor en sus voces era palpable, y yo mantenía los ojos bajos, incapaz de mirarlos. Antonio, el mayor de los 5, fue especialmente duro. Ella me hizo creer que finalmente había encontrado una compañera para mi vejez después de años de soledad, dijo, con la voz quebrada. La traté como esposa, confié en ella mi casa, mis negocios, y todo era mentira. Gerardo habló sobre los planes que teníamos de expandir la fábrica de zapatos, de construir una vida juntos. Sebastián reveló que había comprado un anillo de compromiso en la semana del accidente, planeando pedirme matrimonio oficialmente. Nelson, el profesor, tal vez el más dolido de todos, habló sobre cómo yo había destruido no solo su confianza en mí, sino en todas las mujeres. Cuando llegó mi turno de hablar, el tribunal estaba en silencio absoluto. Me levanté con las piernas temblorosas, sosteniendo a Clara en brazos. El lic. Pablo había insistido en que llevara a la bebé para humanizar mi imagen ante el jurado. No estoy aquí para negar lo que hice, comencé, con la voz casi desapareciendo, ni para pedir que me absuelvan. Sé que lo que hice estuvo mal. Mentí, engañé, traicioné la confianza de hombres buenos que no merecían esto. Hice una pausa, respirando profundo para contener las lágrimas. Pero también soy madre. Y cuando mi primer marido me abandonó con 3 niños pequeños, cuando mi propia familia me rechazó, cuando no conseguía empleo que pagara lo suficiente para alimentar a mis hijos, tomé una decisión errada, pero que en aquel momento parecía la única salida. Conté sobre la neumonía de Rodrigo, sobre cómo la desesperación me llevó al primer matrimonio con Antonio, sobre cómo un error llevó a otro y a otro, hasta que me vi atrapada en una telaraña que yo misma había tejido. No pido perdón, concluí, mirando directamente a los 4 hombres en la primera fila. Sé que no lo merezco. Pido apenas la oportunidad de criar a mis hijos, de mostrarles que una persona puede caer, puede cometer errores terribles, pero también puede levantarse, puede buscar redención a través de una vida honesta. El veredicto vino al día siguiente, culpable de fraude y falsedad ideológica. La pena: 6 años de prisión que fueron convertidos en 4 años de libertad condicional y servicio comunitario,
considerando que yo era madre de 4 hijos menores de edad, incluyendo una bebé que necesitaba cuidados especiales. Fue una sentencia más leve de lo que esperaba, pero aún quedaba la cuestión más importante: la custodia de mis hijos. El juez determinó que yo permanecería con la custodia provisional de Clara, ya que ninguno de los posibles padres había contestado la paternidad. Pero la custodia de los 3 mayores sería decidida en una audiencia separada tras evaluación psicosocial. Salí del tribunal aquel día con sentimientos encontrados. No iría a prisión, pero aún podría perder a mis hijos permanentemente. Era una victoria parcial, pero el camino hacia la redención completa aún parecía casi imposible. En los meses que siguieron, me dediqué íntegramente a probar que merecía una segunda oportunidad. Continué trabajando en la lavandería del hospital, ahora no solo como parte de mi servicio comunitario, sino como empleada contratada. Sor Concepción había convencido a la administración del hospital de darme un puesto permanente, con un pequeño salario que me permitía alquilar un cuarto mayor para mí y Clara en el propio barrio del hospital. Ahorraba cada centavo, soñando con algún día tener un hogar para reunir a todos mis hijos. Visitaba a Rodrigo, Mariana y Santiago religiosamente cada semana, incluso cuando Rodrigo continuaba negándose a hablarme. Llevaba pequeños regalos que podía comprar: un cuaderno nuevo, lápices de colores, un dulce especial. Poco a poco, muy lentamente, Mariana comenzó a suavizarse, a permitir breves momentos de conexión. Santiago nunca se había alejado realmente, pero incluso él parecía dudar de que un día estaríamos juntos nuevamente. En diciembre de 1981, recibí una visita inesperada en el pequeño cuarto donde vivía con Clara. Era Joaquín, el médico, a quien no veía desde los días en el hospital tras el nacimiento de nuestra hija. «Vine a ver cómo está Clara», dijo formalmente, parado en la puerta, sin aceptar mi invitación para entrar. Y también para decir que hice la prueba de paternidad. Los resultados llegaron ayer. Mi corazón se congeló. La prueba de paternidad en los años 80 era un procedimiento complicado, basado en tipos sanguíneos, que no ofrecía 100% de certeza, pero podría excluir posibilidades. «Ella es mi hija», Joaquín dijo finalmente. «El tipo sanguíneo lo confirma. Nelson está excluido como posibilidad». No supe qué decir. Una parte de mí sentía alivio por finalmente saber la verdad. Otra parte temía lo que esto significaría para mi ya precaria situación. «No vine a pedir la custodia», continuó, como si leyera mis pensamientos. «Vine a decir que quiero formar parte de la vida de ella y que estoy dispuesto a ayudar con todos tus hijos». Fue la primera vez, desde el colapso de todas mis mentiras, que alguien me ofrecía no solo perdón, sino ayuda concreta. Lloré abiertamente, sin conseguir controlar las emociones que me inundaban. Joaquín comenzó a visitar a Clara regularmente. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca mencionaba nuestro pasado o las mentiras que yo había contado. Hablábamos solo sobre la bebé, sobre su desarrollo, sus necesidades. Él traía pañales, leche en polvo, ropita nueva, pequeños gestos que significaban un mundo para mí. En febrero de 1982 ocurrió la audiencia para decidir la custodia de mis 3 hijos mayores. Yo había pasado meses preparándome, juntando comprobantes de trabajo, declaraciones de Sor Concepción sobre mi carácter y dedicación, montando un pequeño álbum con fotos del cuarto que había preparado para ellos en la casa que conseguí alquilar. Un lugar modesto, pero limpio y acogedor. Para mi sorpresa, Joaquín compareció a la audiencia. No como mi compañero. Nunca más tuvimos ese tipo de relación, sino como médico que atestiguaba mi compromiso con el bienestar de Clara y mi transformación como persona. «Conozco a María Eulalia desde hace casi 2 años», dijo al juez. «La vi en su momento más bajo, cuando todas sus mentiras fueron expuestas, y la vi en los últimos meses reconstruir su vida con honestidad y dedicación. Ella cometió errores graves, pero está pagando por ellos y merece la oportunidad de ser madre para sus hijos».
Su testimonio pesó significativamente en la decisión del juez. Al final de la audiencia, se determinó que yo recuperaría la custodia de mis hijos, pero con supervisión del DIF por al menos un año, con visitas mensuales para garantizar que todo estaba bien. El día en que busqué a Rodrigo, Mariana y Santiago en el albergue fue uno de los más felices y también de los más tensos de mi vida. Mariana corrió a mis brazos, llorando de alegría. Santiago sonrió como no lo había visto sonreír hacía mucho tiempo, pero Rodrigo permaneció distante, serio, cargando su pequeña maleta sin decir una palabra. Nuestra nueva casa era pequeña, apenas 2 habitaciones, una sala minúscula, cocina y baño. Los niños compartían un cuarto. Mariana dormía en la sala y yo me quedaba con Clara en el otro cuarto. No era ideal, pero era nuestro hogar, conquistado con trabajo honesto. Los primeros meses fueron difíciles. Rodrigo raramente me hablaba, saliendo de casa temprano y volviendo tarde, pasando el mínimo tiempo posible en mi presencia. Mariana oscilaba entre momentos de cariño y explosiones de rabia adolescente, echándome en cara todos los errores que yo había cometido. Santiago intentaba ser el pacificador, el hijo perfecto, como si temiera que cualquier problema pudiera separarnos nuevamente. Y Clara, mi pequeña Clara, crecía ajena a todo ese drama, sonriendo a todos, conquistando hasta el corazón endurecido de Rodrigo, que cuando pensaba que nadie estaba mirando, jugaba con ella, hacía muecas para arrancarle carcajadas. Joaquín continuaba presente en la vida de Clara, visitándola regularmente, llevándola a pasar algunas horas con él los fines de semana. Desarrollamos una relación cordial, basada en el respeto mutuo y en el amor compartido por nuestra hija. Él nunca cobró explicaciones adicionales, nunca me echó mis errores en cara, simplemente siguió adelante, así como yo intentaba hacer. Trabajaba duro en la lavandería del hospital, haciendo horas extras siempre que fuera posible. Por la noche comencé a tomar trabajos de costura nuevamente, no más para mantener vidas paralelas, sino para complementar nuestros ingresos, para dar a mis hijos pequeños lujos que, de otra forma, no podríamos tener. En una noche de 1983, casi 2 años después del juicio, Rodrigo entró en mi cuarto mientras yo cosía a la luz de una lámpara. Tenía 17 años entonces, casi un hombre, con rasgos cada vez más parecidos a los del padre que lo había abandonado. «¿Por qué hiciste aquello, mamá?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. Era la primera vez que me llamaba mamá desde el escándalo. Dejé el vestido que estaba cosiendo y lo miré. «Por desesperación», respondí honestamente, «por miedo a perderlos, de no conseguir sustentarlos, de verlos pasando necesidades». «¿Había otros caminos?», dijo sin mirarme a los ojos. «Hoy sé que sí, pero en aquella época, sola, sin apoyo, con 3 niños pequeños, no conseguía verlos». Quedamos en silencio por un largo tiempo. «Estoy pensando en presentar el examen para medicina», dijo finalmente, cambiando de tema. «El doctor Joaquín dijo que puede ayudarme con algunos libros». La mención al nombre de Joaquín me sorprendió. No sabía que ellos mantenían contacto más allá de las visitas a Clara. «Él es un buen hombre», comenté cautelosamente. «Sí», Rodrigo concordó. «Él me dijo que todos cometemos errores, pero lo que importa es lo que hacemos después de ellos». Aquella noche, por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, podría haber perdón para mí, no solo de la justicia o de la sociedad, sino de las personas que más importaban, mis hijos. La década de 1980 continuó avanzando, y con ella nuestra familia fue lentamente sanando. Rodrigo realmente entró a la Facultad de Medicina con beca parcial y trabajando como auxiliar de enfermería para complementar. Mariana descubrió un talento para el dibujo y comenzó a soñar con una carrera en diseño. Santiago, siempre el más tranquilo, se destacaba en la escuela y hablaba de ser profesor como Nelson, decía, aunque nunca hubiera conocido al hombre. Y Clara, mi Benjamina, nacida en el ojo del huracán, crecía sana y feliz,
amada por todos nosotros y por su padre, que se había vuelto una presencia constante en su vida y gradualmente en la vida de todos nosotros. En cuanto a mí, continué trabajando en la lavandería del hospital, eventualmente siendo promovida a supervisora. Nunca más me involucré románticamente con nadie. Las cicatrices eran demasiado profundas, la culpa aún muy presente. Me dediqué enteramente a mis hijos y a mi trabajo, encontrando una paz que nunca pensé sería posible después del escándalo que marcó mi vida. La verdadera prueba de nuestra recuperación como familia vino en 1988, cuando recibí una invitación inesperada. Joaquín iba a casarse y quería que Clara fuera la damita de honor. Y para mi sorpresa, la invitación se extendía a toda nuestra familia. Mariana, entonces con 20 años, fue categórica. No voy, sería muy extraño. Rodrigo, ya en el 3er año de medicina, dijo que iría por respeto a Joaquín. Santiago, con 18 años, se encogió de hombros y dijo que iría si yo iba. Decidí que deberíamos ir todos. Era una oportunidad de mostrar a mis hijos que las personas podían seguir adelante, construir nuevas vidas sin cargar el peso del pasado para siempre. La boda fue en una pequeña iglesia en Santa Lucía. Nos sentamos discretamente en los últimos bancos, intentando no llamar la atención. Clara, linda en su vestidito blanco, desempeñó su papel de damita perfectamente, lanzando pétalos de rosa por el pasillo. Durante la recepción, Joaquín vino hasta nuestra mesa, acompañado de su nueva esposa, Luciana, una enfermera que había conocido en el hospital. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa genuina. «Significa mucho para mí que Clara pueda compartir este día». Luciana, una mujer de rostro amable y ojos gentiles, apretó mi mano sin hesitación. «Joaquín me contó todo», dijo, «sobre el pasado, sobre ustedes. Quiero que sepas que Clara siempre será bienvenida en nuestra casa, y ustedes también», agregó, mirando a mis otros hijos. En aquel momento, sentada en aquella fiesta de boda, observando al hombre que yo había engañado encontrar la felicidad con otra persona, teniendo a mis 4 hijos a mi lado, sentí que el círculo finalmente se cerraba, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con algo mejor. Redención real, imperfecta, conquistada con trabajo duro, honestidad y perseverancia. El camino había sido largo y doloroso, lleno de errores, mentiras y consecuencias amargas, pero también de aprendizaje, crecimiento y finalmente la oportunidad de vivir una vida sin máscaras. Ahora, a los 78 años, mirando hacia atrás, no me enorgullezco de lo que hice, pero me enorgullezco de en lo que me convertí después. Una mujer que enfrentó sus errores de frente, pagó por ellos y reconstruyó su vida sobre cimientos de verdad. Los años 90 llegaron cargados de cambios para nuestra familia. Rodrigo se graduó en medicina en 1993, a los 27 años. Nunca olvidaré la emoción de verlo subir al escenario para recibir el diploma, el primero de nuestra familia en terminar una carrera universitaria. En medio del público, además de mí y sus hermanos, estaba Joaquín, que se había convertido en una especie de mentor para mi hijo mayor a lo largo de los años. Clara, entonces con 12 años, aplaudía orgullosa al hermano que tanto admiraba. Mariana siguió su talento artístico y consiguió un empleo en una pequeña agencia de publicidad después de concluir un curso técnico de diseño. A los 25 años, era independiente y determinada, aunque aún cargaba cicatrices emocionales de nuestra historia familiar turbulenta. Santiago, siempre el más calmo y reflexivo, decidió estudiar historia y soñaba con ser profesor universitario. En cuanto a mí, continuaba en la supervisión de la lavandería del hospital, un trabajo que ejercía con orgullo. Había algo profundamente satisfactorio en transformar caos en orden, suciedad en limpieza, tal vez un reflejo de lo que intenté hacer con mi propia vida. Por las noches y los fines de semana mantenía mi pequeño negocio de costura, que se había vuelto conocido en la región por mis bordados delicados, inspirados en los 5 pueblos donde viví mis diferentes vidas. Vivíamos ahora en una casa modesta,
pero confortable, que conseguí comprar después de años de ahorro. Tenía un pequeño jardín en los fondos, donde cultivaba hierbas y flores. Clara crecía feliz, dividiendo su tiempo entre nuestra casa y la de Joaquín y Luciana, que no tuvieron otros hijos y trataban a mi Benjamina con todo el amor del mundo. En 1995, cuando Clara cumplió 15 años, organizamos una pequeña fiesta para celebrar. Nada extravagante, no teníamos dinero para eso, pero llena de cariño. Joaquín y Luciana ayudaron con los preparativos e invitaron a algunos amigos de su familia. Entre los invitados había un señor de cabellos grises que me pareció vagamente familiar. Fue solo cuando se aproximó para servirse en la mesa de dulces, quedando a pocos pasos de mí, que lo reconocí. Era Nelson, el profesor, mi cuarto marido. Mi corazón se aceleró. No lo veía desde el juicio, 14 años antes. Él parecía haber envejecido mucho más de lo que el tiempo justificaría. Los cabellos completamente blancos, arrugas profundas en el rostro, los hombros curvados por el peso de años que yo imaginaba habrían sido difíciles. Nuestras miradas se cruzaron y vi el momento exacto en que él me reconoció. Sus ojos se agrandaron. La taza de café que sostenía tembló ligeramente en su mano. Por un instante, pensé que él daría media vuelta y saldría, o peor, haría una escena en la fiesta de mi hija. En vez de eso, después de un momento de hesitación, se aproximó. Regina, dijo, usando el nombre falso que yo había adoptado con él. ¿O debo decir María Eulalia? María Eulalia está bien, respondí con la voz casi desapareciendo. Nelson, no esperaba verte aquí. Soy colega de Joaquín en la facultad ahora. Doy clases de literatura en el Departamento de Humanidades, explicó sin sonreír. Él me invitó. No sabía que la cumpleañera era tu hija. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Tantas cosas que yo quería decir, tantos pedidos de perdón que nunca tuvieron oportunidad de ser expresados. Es linda, comentó finalmente, mirando a Clara, que bailaba alegremente con amigos del otro lado de la sala. Se parece mucho a ti. Gracias, murmuré, sin saber cómo responder a lo que parecía ser un cumplido. Nelson tomó un sorbo de su café, después miró el líquido oscuro por un momento, como si buscara palabras en las profundidades de la taza. ¿Sabes? Pasé muchos años con rabia, dijo finalmente. Rabia hacia ti, rabia hacia mí mismo por haber sido tan fácilmente engañado. Perdí la confianza en las personas, me volví amargo, aislado. Mi corazón se encogió. Un daño más que yo había causado, una vida más que había afectado negativamente con mis mentiras. Lo siento, dije, sabiendo que las palabras eran absolutamente insuficientes. Si pudiera volver atrás. No estoy aquí para oír disculpas, me interrumpió, pero sin agresividad. Estoy aquí porque, después de muchos años, me di cuenta de que cargar aquel odio me estaba destruyendo más de lo que tus mentiras jamás podrían. Necesité aprender a perdonar, no por ti, sino por mí. En aquel momento, Santiago se aproximó a nosotros, curioso sobre el desconocido con quien yo conversaba tan intensamente. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó colocando la mano protectoramente en mi hombro. «Sí, querido. Este es un viejo conocido, Nelson. Nelson, este es mi hijo, Santiago». Los dos hombres se saludaron y vi los ojos de Nelson estudiar el rostro de mi hijo con curiosidad. «Usted da clases en la universidad, ¿verdad? Creo que ya asistí a una conferencia suya sobre literatura mexicana. Fue fascinante», Santiago comentó, siempre educado. «Sí, soy profesora ya hace más de 20 años», Nelson respondió, pareciendo sorprendido y halagado por el reconocimiento. «Santiago está estudiando historia», expliqué. «Siempre dijo que quería ser profesor como usted». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en lo que estaba diciendo. Nelson me miró atónito. ¿Como yo? «Es una larga historia», respondí, desviando la mirada. Santiago, percibiendo la tensión, se disculpó educadamente y se alejó, dejándonos nuevamente solos. «¿Hablaste de mí a tus hijos?»,
Nelson preguntó, la sorpresa evidente en su voz. Ellos sabían de todo, Nelson. Después del escándalo, después del juicio, no había cómo esconder. Y sí, mencioné a usted. Hablé sobre su pasión por la enseñanza, su conocimiento, su biblioteca impresionante. Santiago era apenas un niño, pero de alguna forma esas historias lo marcaron. Nelson quedó en silencio, procesando la información. Finalmente, una sonrisa triste apareció en sus labios. La vida tiene una extraña manera de cerrar círculos, ¿no es así? Tal vez yo todavía haya sido una influencia positiva, a pesar de todo. La conversación fue interrumpida cuando Clara vino corriendo radiante para mostrarme un regalo que acababa de recibir. Al ver a Nelson, ella paró curiosa. ¿Quién es usted?, preguntó con la franqueza propia de la adolescencia. Antes de que yo pudiera responder, Nelson se adelantó. «Soy un viejo amigo de tu madre», dijo, extendiendo la mano. «Y profesor en la universidad donde tu hermano estudia, Nelson Rivero». «Ah, el profesor de literatura. Santiago habla mucho del señor», Clara exclamó, apretando la mano de él con entusiasmo. «Dice que sus clases son las mejores». Nelson pareció genuinamente conmovido. Después que Clara se alejó para volver a la fiesta, él se volvió hacia mí. «Creo que necesito irme», dijo colocando la taza vacía sobre la mesa. «Fue inesperado encontrarte hoy, María Eulalia, pero tal vez haya sido necesario un cierre de ciclo». «Nelson», lo llamé cuando ya se daba vuelta para salir. «Yo realmente lo siento por todo». Él asintió sin decir nada y se alejó, perdiéndose entre los invitados. Aquel breve encuentro con Nelson me afectó profundamente. Durante años había intentado bloquear los recuerdos de los hombres que engañé, concentrándome apenas en reconstruir mi vida y criar a mis hijos con honestidad. Pero allí, en aquella fiesta, el pasado volvió a tocar a mi puerta. En las semanas siguientes, me sorprendí pensando cada vez más en los otros hombres. ¿Cómo estarían Antonio, Gerardo y Sebastián? ¿Habrían encontrado felicidad a pesar del dolor que causé? ¿Habrían conseguido perdonar, como Nelson parecía haber hecho? La curiosidad creció hasta volverse casi una obsesión. Un día, tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. Iría a buscarlos uno por uno para pedir perdón personalmente. No esperaba absolución o reconciliación, apenas la oportunidad de mostrar que reconocía el mal que había hecho y que después de todos aquellos años aún cargaba el peso de la culpa. Compartí mi plan con Rodrigo, ahora un joven médico respetado, esperando que me disuadiera de la idea. En vez de eso, después de un largo silencio reflexivo, dijo: «Creo que debes hacerlo, mamá, no por ellos, sino por ti, para finalmente cerrar ese capítulo». Comenzamos por Antonio, el dueño de la tienda de abarrotes, mi primer marido después del abandono. Descubrí que aún vivía en San Sebastián del Campo, aunque la tienda había cerrado años antes. Ahora, con casi 80 años, vivía con una sobrina que cuidaba de él. La visita fue difícil. Antonio había sufrido un segundo derrame cerebral que lo había dejado parcialmente paralizado y con dificultades para hablar. Cuando entré en el pequeño cuarto donde pasaba sus días, sus ojos se fijaron en mí con una mezcla de sorpresa y algo que no conseguí identificar. ¿Rabia, tristeza o tal vez solo confusión? «Hola, Antonio», dije, sentándome en la silla al lado de su cama. «¿Soy yo, Eulalia, María Eulalia?» Él no respondió. Apenas continuó mirándome. «Vine a pedir perdón», continué decidida a decir lo que había ensayado tantas veces. «Por lo que te hice, por las mentiras, por el sufrimiento que causé. Sé que las palabras no pueden deshacer el daño, pero quería que supieras que nunca dejé de arrepentirme». Un largo silencio siguió, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj en la pared y por el sonido distante de la televisión en la sala. Finalmente, con esfuerzo visible, Antonio movió su mano no afectada por el derrame y la extendió en mi dirección. Hesitante, la tomé entre las mías. «Agua pasada», murmuró con el habla arrastrada característica de quien sufrió un ACV. «No cargues más». Lágrimas llenaron mis ojos. No esperaba perdón,
mucho menos aquella gentileza inesperada. «Gracias», susurré, apretando levemente su mano. Antes de salir, le mostré fotos de mis hijos, los 3 mayores que él había conocido brevemente, y Clara, que había nacido después de nuestra separación. Le conté sobre sus logros, sobre cómo se habían convertido en adultos responsables y buenos, a pesar de los errores de su madre. Él escuchó todo en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios inmóviles. El encuentro con Gerardo, el fabricante de zapatos, fue muy diferente. Él se había mudado a Ciudad de México después del escándalo, recomenzando de cero. Ahora era dueño de una cadena de tiendas de calzado con éxito moderado. Rodrigo me acompañó en la visita, tanto para darme apoyo moral como para intervenir en caso de que las cosas salieran de control. Gerardo nos recibió en su oficina, en el centro de la ciudad, un espacio elegante que reflejaba su éxito en los negocios. A los 60 años, se mantenía en forma, bien vestido, con apenas algunas canas en el cabello oscuro. Cuando entré, sus ojos se estrecharon, pero mantuvo la compostura. «María Eulalia», dijo, pronunciando mi verdadero nombre con un leve énfasis irónico. «¿O debo llamarte Celia? Nunca tuve certeza de cuál era la mentira y cuál era la verdad contigo». «María Eulalia es mi nombre verdadero», respondí sin reaccionar a la provocación. «Gracias por aceptar recibirme, Gerardo». «Curiosidad, más que cualquier otra cosa», se encogió de hombros. «Quería ver qué tenías que decir después de tantos años». «¿Y quién es este joven?», preguntó, mirando a Rodrigo. «Mi hijo, doctor Rodrigo Almeida», presenté, notando el brillo de orgullo en los ojos de mi hijo al ser llamado doctor. «Es médico en el Hospital San Vicente ahora». «Médico, ¿eh?», Gerardo comentó, evaluando a Rodrigo con nuevos ojos. Bueno, al menos algo bueno salió de aquella confusión. La conversación que siguió fue tensa, pero civilizada. Gerardo me contó que después del escándalo se sumergió en el trabajo para olvidar la humillación. Se casó algunos años después con una contadora que lo ayudó a expandir los negocios. Tuvieron 2 hijos, ahora adolescentes. «¿Sabes? Al final de cuentas, creo que hasta debería agradecerte», dijo con una risa seca. «Si no hubiera descubierto tus mentiras de aquella forma dramática, probablemente aún estaría en aquel pueblito, con aquella fábrica pequeña, soñando con una vida que nunca vendría». «Aún así, lo siento», insistí. «Lo que hice fue inexcusable». «Lo fue», concordó sin rodeos. «Pero la vida sigue. Yo seguí. Tú aparentemente también. No guardo rencor, María Eulalia, ni perdón, para ser franco, apenas aceptación de que el pasado es pasado». Cuando nos despedimos, Gerardo apretó mi mano con firmeza profesional, como haría con cualquier cliente o proveedor. No había calor en aquel gesto, pero tampoco hostilidad, apenas la neutralidad de alguien que realmente había seguido adelante. Sebastián, el comerciante de telas, fue el más difícil de encontrar. Después de varias tentativas, descubrimos que se había mudado al norte, a la tierra natal de su familia en Sonora. Infelizmente, también descubrimos que había fallecido 3 años antes, víctima de un infarto fulminante. En vez de él, encontré a su hermana, doña Teresa, que cuidó de él en sus últimos años. Cuando me identifiqué, esperaba hostilidad, pero fui recibida con una tranquilidad sorprendente. «Sebastián habló de usted algunas veces en los últimos años», dijo, sirviéndome un café en el portal de su casa simple en Hermosillo, no con amargura, sino como alguien que finalmente comprendió las circunstancias. «¿Cómo así?», pregunté confusa. Después que volvió para acá, Sebastián se involucró con trabajo voluntario en una casa de acogida para madres solteras. Creo que oyendo las historias de aquellas mujeres, la desesperación, la falta de opciones, la lucha para sustentar a los hijos, comenzó a entender un poco lo que pudo haberla llevado a hacer lo que hizo. Quedé en silencio, absorbiendo aquella información inesperada. «Antes de morir, me pidió entregarle algo en caso que usted un día apareciera». Doña Teresa continuó, levantándose para buscar algo dentro de la casa. Volvió con un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto en papel marrón. Cuando lo abrí,
Encontré un libro de poesías, el mismo que Sebastián me había dado en nuestro primer encuentro, cuando me presenté como Carmen, la costurera de origen español. En la primera página, una dedicatoria escrita con letra temblorosa, datada de 1992. Para María Eulalia o Carmen, como la conocí. Si un día este libro vuelve a tus manos, sabe que aprendí a perdonar. La vida es muy corta para cargar rencores. Sebastián. Las lágrimas escurrieron libremente por mi rostro mientras apretaba el pequeño libro contra el pecho. Un perdón que yo jamás esperaba, viniendo de alguien que ya no podía recibir mi agradecimiento personalmente. Aquellas visitas a los hombres de mi pasado, los que pude encontrar, me trajeron una sensación de cierre que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. No borraron lo que hice, no eliminaron la culpa, pero me permitieron mirar hacia atrás sin que el peso del pasado me aplastara completamente. En 1997, 2 años después del reencuentro con Nelson y las subsecuentes visitas a los otros hombres, recibí una invitación que me dejó genuinamente sorprendida. Nelson estaba jubilándose de la universidad y organizaba una pequeña celebración para exalumnos y colegas. Entre los invitados estaba mi nombre. Hesité mucho antes de aceptar. No quería revivir memorias dolorosas, no quería causar incomodidad. Fue Santiago quien me convenció a ir. «Él no te invitaría si no quisiera realmente tu presencia, mamá», argumentó. «Además, fue uno de los mejores profesores que tuve. Me gustaría que estuvieras allí conmigo». La fiesta fue realizada en la biblioteca de la facultad, un lugar que combinaba perfectamente con Nelson, rodeado de libros, conocimiento, el mundo que él tanto amaba. Cuando llegué, acompañada por Santiago, varias miradas curiosas se volvieron hacia nosotros. Claramente, algunos de los presentes sabían de nuestra historia. Nelson vino a recibirnos personalmente con una dignidad que siempre admiré en él. «María Eulalia, Santiago, gracias por venir», dijo con una sonrisa genuina. «Significa mucho para mí». Durante la ceremonia, varios exalumnos hablaron sobre cómo Nelson había influenciado sus vidas y carreras. Santiago fue uno de ellos, emocionando a todos al contar cómo las clases de literatura lo habían enseñado a mirar mi historia con ojos más humanos, a ver más allá de los hechos y fechas para encontrar a las personas reales detrás de los eventos. Cuando llegó el turno de Nelson para hablar, sorprendió a todos con un discurso no sobre literatura o educación, sino sobre perdón. «La mayor lección que aprendí en 4 décadas de enseñanza», dijo, «no vino de los libros, sino de la vida. Aprendí que cargar resentimientos es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. El verdadero conocimiento viene cuando entendemos que todos nosotros, somos capaces de errores terribles y también de extraordinaria redención». Sus ojos encontraron los míos brevemente y en aquel instante supe que sus palabras eran tanto para mí como para sí mismo. Al final de la noche, cuando los invitados ya se dispersaban, Nelson se aproximó a mí con un pequeño paquete en las manos. «Quería que tuvieras esto», dijo, entregándome el envoltorio. «De cierta forma, siempre fue tuyo». Dentro encontré un ejemplar de primera edición de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el libro que estábamos leyendo juntos cuando todo se derrumbó. En la hoja de guarda, una dedicatoria simple: «Para nuevos comienzos». Aquel gesto, más que cualquier palabra, selló un ciclo de perdón que comenzara 2 años antes, en la fiesta de 15 años de mi hija. No éramos amigos, ni lo seríamos, pero habíamos encontrado una forma de paz con nuestro pasado compartido. En los años que siguieron, mantuve contacto esporádico con Nelson, principalmente a través de Santiago, que lo consideraba un mentor. Supe que él publicó varios libros después de la jubilación, viajó por el mundo dando conferencias, vivió plenamente los años dorados que todos merecemos. En cuanto a los otros, Antonio falleció en 1999, tranquilamente, según su sobrina me informó por carta. Gerardo continuó expandiendo sus negocios y ocasionalmente veía noticias sobre él en periódicos económicos. Y yo continué mi vida simple,
honesta, rodeada por mis hijos y, eventualmente, nietos. Clara creció fuerte y determinada, estudió Derecho y se especializó en defender mujeres en situación de vulnerabilidad. Una elección de carrera que ella me dijo una vez fue inspirada por mi historia, por los errores y aciertos de mi camino. El pasado nunca nos abandona completamente. Vive en nosotros, en las cicatrices visibles e invisibles que cargamos, en las lecciones que aprendemos de la manera más difícil. Pero no necesita definirnos para siempre. Siempre existe la oportunidad de reescribir el siguiente capítulo de nuestra historia con más sabiduría, más compasión, tanto por los otros como por nosotros mismos. El inicio de los años 2000 trajo cambios significativos para mi vida. Me jubilé oficialmente de la supervisión de la lavandería del hospital en 2002, a los 65 años, después de casi 2 décadas de servicio. La despedida fue emocionante, con una pequeña celebración organizada por el equipo que había crecido bajo mi supervisión. Sor Concepción, entonces con más de 80 años y ya alejada de las funciones administrativas del convento, hizo cuestión de comparecer. «Cuando llegaste aquí, María, eras una mujer quebrada, buscando redención», me dijo, sosteniendo mis manos arrugadas en las suyas, aún más marcadas por el tiempo. «Hoy partes como un ejemplo de transformación y perseverancia». Sus palabras me emocionaron profundamente. De todas las personas que conocí a lo largo de la vida, Sor Concepción fue quien me tendió la mano en el momento más oscuro, cuando todos los demás me dieron la espalda. Sin ella, mi historia podría haber tomado un rumbo mucho más trágico. La jubilación, sin embargo, no significó inactividad. Continué con mi pequeño taller de costura en casa, ahora enfocado principalmente en bordados artísticos y pequeñas reparaciones. El trabajo manual siempre fue terapéutico para mí. Cada punto, cada línea cuidadosamente cosida, representaba un pequeño acto de creación, de traer orden al caos, belleza a lo común. Mis hijos estaban todos encaminados en la vida. Rodrigo, a los 36 años, era médico respetado, especializado en neumología, elección influenciada por la neumonía que sufrió en la infancia y que indirectamente desencadenó toda mi saga de vidas paralelas. Se había casado con Ana, también médica, y tenían un hijo pequeño, Miguel, mi primer nieto. Mariana, a los 34, se convirtió en una diseñadora gráfica talentosa, trabajando en una editorial de libros infantiles. Permaneció soltera por elección, dedicada a la carrera y a causas sociales, especialmente relacionadas con niños en situación de vulnerabilidad. Santiago, con 32 años, siguió la carrera académica, convirtiéndose en profesor universitario de historia, especializado en el periodo del PRI. Se casó joven con su novia de la facultad, Patricia, y tenían gemelas, Lucía y Sofía, mis nietecitas de 5 años. Clara, mi benjamina nacida en el ojo del huracán, se graduó en Derecho con honores y a los 22 años ya trabajaba en un despacho especializado en derechos de las mujeres. Su relación con el padre, Joaquín, permanecía fuerte y afectuosa. Él y Luciana eran presencias constantes en su vida y, por extensión, en la mía. Fue por medio de Clara que mi vida tomó un rumbo inesperado en 2003. Ella había comenzado a trabajar en un proyecto de asistencia jurídica para mujeres en situación de vulnerabilidad, madres solteras, víctimas de violencia doméstica, mujeres en condiciones socioeconómicas precarias. Un día llegó a casa visiblemente perturbada. «Conocí a una mujer hoy, mamá», me contó, sentándose pesadamente a la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Joven con 3 hijos pequeños, abandonada por el marido, sin apoyo familiar. Está desesperada, pensando en cosas que no debería para intentar sobrevivir. Paré lo que estaba haciendo, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. La situación descrita era dolorosamente familiar. Intenté ayudarla con lo que puedo ofrecer legalmente, pensión alimenticia, acceso a programas sociales, pero es tan poco, tan lento, Clara continuó, la frustración evidente en su voz. Y mientras el sistema se arrastra, los niños pasan hambre,
Permanecí en silencio, memorias de mi propia desesperación, décadas atrás, aflorando con una intensidad que no esperaba. ¿Sabes lo que me dijo? Clara prosiguió con la voz entrecortada, que estaba pensando en aceptar la propuesta de un hombre casado para ser su amante a cambio de ayuda financiera. Dijo que haría cualquier cosa por sus hijos, cualquier cosa. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. ¿Cuántas veces yo misma no había pensado así? ¿Cuántas veces no había justificado mis elecciones con la misma frase, haría cualquier cosa por mis hijos? ¿Qué crees que debería decirle, mamá? Clara preguntó, mirándome con aquellos ojos tan parecidos a los de Joaquín, sinceros, compasivos, buscando respuestas que no eran simples. Me senté a su lado, respirando profundo. Por años había mantenido mi historia como algo privado, compartido apenas con familiares y pocos amigos cercanos. El escándalo de las 5 vidas se había diluido con el tiempo, convirtiéndose como máximo en una anécdota antigua que pocos aún recordaban. Pero en aquel momento percibí que tal vez mi experiencia, tanto los errores como la redención, pudiera servir a un propósito mayor. «Tráela aquí», dije finalmente. «Quiero conversar con ella». En la semana siguiente, Clara trajo a Débora, una joven de 24 años, con ojeras profundas y una mirada que yo conocía demasiado bien. La mirada de alguien al borde del abismo, contemplando saltos desesperados. Sus 3 hijos, de 6, 4 y 2 años, me recordaban dolorosamente a los míos a la misma edad, cuando quedé sola. Conversamos por horas. Le conté toda mi historia sin omitir nada. La desesperación inicial, las elecciones terribles que tomé, las consecuencias amargas, pero también la reconstrucción lenta y dolorosa, la redención posible, a pesar de todo. «No estoy aquí para juzgar tus elecciones», le dije, sosteniendo sus manos temblorosas entre las mías. «Sé mejor que nadie cómo la desesperación puede llevarnos a caminos que nunca imaginamos recorrer, pero quiero que sepas que existen otras salidas, difíciles, lentas, imperfectas, pero que no destruyen tu alma en el proceso». Aquella misma noche, impulsivamente, ofrecí a Débora un trabajo en mi pequeño taller. No era mucho. Algunas horas por semana, ayudando con costura simple, mientras los niños quedaban en el espacio que adapté en los fondos de la casa. Pero era un comienzo, algo honesto, algo que le permitiría mantener la dignidad mientras buscaba alternativas más permanentes. En las semanas siguientes, le enseñé lo básico de la costura. Débora se reveló habilidosa y, más importante, determinada a aprender. Clara, paralelamente, consiguió agilizar su proceso de pensión alimenticia e inscribirla en programas de ayuda gubernamental. Rodrigo se ofreció para atender a los niños gratuitamente. Mariana diseñó folletos simples, anunciando nuestros servicios de costura en la comunidad. Lo que comenzó como un gesto impulsivo para ayudar a una joven madre se transformó gradualmente en algo mayor. Otras mujeres en situaciones similares, amigas de Débora, casos de Clara, indicaciones de asistentes sociales del hospital, comenzaron a aparecer en mi puerta. Para cada una, yo contaba mi historia, ofrecía lo que podía en términos de trabajo temporal, entrenamiento, orientación. A mediados de 2004, lo que comenzara como un taller de costura en mi sala se había expandido a un pequeño centro comunitario en el barrio, utilizando un espacio cedido por la parroquia local. Bautizamos el proyecto como Nuevos Comienzos, un nombre que hacía eco a la dedicatoria que Nelson me diera en el libro años antes. El centro ofrecía entrenamiento en costura, artesanía y otras habilidades manuales que permitían trabajo flexible para madres solteras. También contábamos con un espacio para los niños, orientación jurídica voluntaria coordinada por Clara y atención médica básica una vez por semana, organizada por Rodrigo. Santiago daba clases de alfabetización para las mujeres que no habían completado sus estudios, y Mariana coordinaba talleres de arte para los niños. Débora, nuestra primera alumna, se convirtió en mi asistente y eventualmente co-coordinadora del proyecto.
Ver su transformación de una joven desesperada, al borde de elecciones autodestructivas, para una mujer confiada y capaz, me traía una alegría que no consigo describir. Fue Joaquín quien sorprendentemente dio el siguiente paso crucial para el proyecto. En una de las visitas que hacía regularmente para ver a Clara y acompañar el desarrollo de Nuevos Comienzos, me llamó para una conversación privada. «He observado lo que has estado haciendo aquí, María Eulalia», dijo con aquella franqueza que siempre fue característica suya. «Es un trabajo importante, necesario, pero creo que podrías alcanzar más personas». Explicó que estaba a punto de jubilarse de la clínica particular donde trabajaba y quería invertir parte de sus ahorros en algo significativo. Propuso formalizar Nuevos Comienzos como una ONG oficial, con espacio propio, equipos adecuados y capacidad para atender más mujeres. ¿Por qué?, pregunté genuinamente sorprendida con la oferta. A pesar de los años de convivencia civilizada por causa de Clara, Joaquín y yo nunca habíamos sido exactamente amigos. «Porque vi lo que la desesperación hizo contigo décadas atrás», respondió simplemente. «Y veo cómo transformaste aquella experiencia en algo que ayuda a otras personas a no caer en el mismo abismo. Es el tipo de legado que me gustaría apoyar». Con la inversión inicial de Joaquín y el trabajo incansable de todos los involucrados, Nuevos Comienzos creció significativamente. En 2007, nos mudamos a una sede propia, una antigua fábrica reformada con espacio suficiente para talleres, guardería, consultorios e incluso una pequeña tienda donde vendíamos los productos confeccionados por las mujeres del proyecto. En el centro de ese crecimiento, para mi sorpresa, estaba mi historia personal. Lo que por tantos años consideré mi mayor vergüenza, las 5 vidas paralelas, las mentiras, el escándalo, se convirtió en una herramienta poderosa para conectarme con mujeres en situación de vulnerabilidad. No era apenas una persona que decía entender su desesperación. Era alguien que había vivido la desesperación en su forma más extrema y encontrado un camino de vuelta. En 2010, a los 73 años, recibí una invitación que jamás esperaría. La universidad donde Santiago enseñaba organizaba un simposio sobre mujeres, maternidad y supervivencia económica y querían que yo fuera una de las ponentes principales. Al principio, rechacé aterrorizada con la idea de hablar públicamente sobre mi pasado, pero mis hijos insistieron. «Tu historia tiene poder, mamá», dijo Clara, «poder para mostrar que los caminos no son lineales, que los errores no son definitivos, que la redención es posible». Acepté reluctantemente. La noche anterior a la conferencia, apenas dormí, atormentada por pesadillas donde era nuevamente juzgada, humillada, expuesta. En la mañana del evento, Santiago me encontró en la cocina, bebiendo té para calmar los nervios. «¿Estás preparada?», preguntó, sentándose a mi lado. ¿Cómo alguien puede estar preparado para exponer sus peores errores delante de cientos de desconocidos?, respondí, intentando sonreír a pesar del miedo. «No son tus peores errores lo que vas a exponer», dijo, sosteniendo mi mano. «Es tu camino completo. Los errores son apenas el inicio de la historia, no el fin». Aquellas palabras me acompañaron cuando subí al escenario algunas horas después, enfrentando un auditorio lleno de estudiantes, profesores y, para mi sorpresa, muchas de las mujeres que habían pasado por Nuevos Comienzos a lo largo de los años. Débora estaba en la primera fila, sonriendo alentadoramente. Conté mi historia completa, desde el abandono de mi primer marido hasta la creación del proyecto. Hablé de los errores, de las consecuencias, de las cicatrices que permanecían incluso después de décadas. Pero hablé también de la posibilidad de recomenzar, de transformar el dolor en propósito, de usar las experiencias más sombrías como luz para guiar a otros. La desesperación puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos, dije, concluyendo mi charla. Puede hacernos irreconocibles hasta para nosotros mismos, pero no es nuestro destino final. Podemos caer, podemos perdernos completamente,
pero también podemos encontrar el camino de vuelta, no hacia quienes éramos antes, sino hacia alguien más sabio, más compasivo, más completo. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero lo que realmente me tocó fueron las mujeres que vinieron a hablar conmigo después. Jóvenes madres luchando para equilibrar estudios y maternidad. Mujeres de mediana edad que habían pasado por divorcios devastadores, ancianas que reconocían en mis palabras ecos de sus propios caminos de superación. Aquella conferencia fue un parteaguas. En los años siguientes fui invitada a hablar en otros eventos, universidades e incluso en una conferencia nacional sobre políticas públicas para mujeres. Nuevos Comienzos ganó visibilidad, atrayendo donaciones, voluntarios y, más importante, mujeres que necesitaban apoyo. En 2015, la historia del proyecto y mi historia personal fue tema de un documental producido por estudiantes de periodismo. 5 vidas, una redención fue exhibido en festivales menores y ganó un pequeño premio en la categoría de documentales sociales. Ver mi vida retratada en la pantalla fue una experiencia surreal, especialmente cuando la película mostraba recreaciones artísticas de mis 5 vidas en los años 70. A los 78 años, mirando hacia atrás, veo un camino que jamás podría haber imaginado. Del fondo del pozo de desesperación y mentiras, a la creación de un legado de esperanza y transformación, de los juicios y condenas sociales a las conferencias en auditorios llenos, de la vergüenza profunda al propósito renovado. Mis nietos, ahora tengo 6, conocen toda mi historia, no como un secreto vergonzoso susurrado en los rincones, sino como una narrativa abierta de caída y redención. Miguel, el hijo de Rodrigo, siguió los pasos del padre en la medicina y frecuentemente se ofrece como voluntario en Nuevos Comienzos. Las gemelas de Santiago, Lucía y Sofía, ahora con 20 años, están en la universidad, una estudiando trabajo social, la otra psicología. Clara tiene una hija de 10 años, Laura, que ya dice querer ser abogada para ayudar a mujeres como la abuela ayuda. Joaquín, compañero improbable en este camino de redención, falleció en 2018, a los 79 años. En su testamento, dejó una suma significativa para garantizar la continuidad de Nuevos Comienzos. Su funeral reunió no solo a familiares y colegas médicos, sino a decenas de mujeres y niños que habían pasado por el proyecto a lo largo de los años. Un testimonio silencioso del impacto que nuestra colaboración improbable había generado. Nelson, el profesor que me reencontró en la fiesta de 15 años de Clara, mantuvo contacto esporádico a lo largo de los años, principalmente a través de Santiago. Supe por mi hijo que él seguía de lejos el desarrollo de Nuevos Comienzos y había mencionado nuestra historia en su último libro de memorias de forma respetuosa y reflexiva. Cuando el libro fue publicado, me envió una copia autografiada con una única frase. Las historias más importantes son aquellas de redención. Gracias por compartir la tuya. En cuanto a Antonio, Sebastián y Gerardo, los otros hombres que engañé tantos años atrás, sus destinos siguieron caminos diversos. Antonio y Sebastián ya habían fallecido cuando comencé Nuevos Comienzos. Gerardo, supe por casualidad, vendió su cadena de tiendas y se mudó a España, donde abrió un pequeño negocio de zapatos artesanales. Me llegó la noticia, a través de conocidos en común, que había visto el documental sobre mi historia y comentado simplemente: ella finalmente encontró su camino. Hoy, sentada aquí delante de esta cámara, contando mi historia para ustedes, siento una mezcla de emociones. Vergüenza por los errores que cometí, sí, eso nunca desaparece completamente. Pero también gratitud por el camino, por las lecciones aprendidas, por la oportunidad de transformar una vida fracturada en algo con significado y propósito. No soy una santa, no soy un modelo de virtud. Soy apenas una mujer que cayó profundamente, que se perdió en mentiras y desesperación, pero que encontró un camino de vuelta, no hacia la inocencia, que se pierde para siempre, sino hacia la autenticidad, que tal vez sea más valiosa.
Si mi historia puede tocar apenas a una persona que esté en el fondo del pozo ahora, si puede mostrar que incluso de los lugares más oscuros es posible encontrar luz, entonces habrá valido la pena compartirla. Y para aquellos que juzgan, y siempre habrá quien juzgue, solo puedo decir, reza para nunca conocer el tipo de desesperación que hace que caminos impensables parezcan ser las únicas salidas posibles. Y si un día la conoces, recuerda mi historia, no como justificación para elecciones erradas, sino como prueba de que siempre hay un camino de vuelta hacia la luz, por más largo y difícil que sea. Gracias por escucharme, por no juzgarme, por permitir que esta señora de 78 años comparta no solo sus errores, sino también su redención. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, compártela con alguien que pueda necesitar oír sobre segundas oportunidades y recuerda siempre, nuestra peor caída no necesita ser nuestro destino final. Y no olvides contarme en los comentarios qué parte de mi historia te conmovió más. Estoy ansiosa por leer y responder a cada uno de ustedes.